Entonces vamos a comenzar esta segunda clase de embriología en lo que concierne a cabeza y cuello. Entonces, la clase pasada habíamos visto algunos detalles como es lo que están viendo en pantalla, la formación de la hipófisis, ¿no es cierto? Y yo les había comentado que depende, ¿no es cierto? O proviene, mejor dicho, de acá, de esta zona de lo que es la parte del ectodermo, de ahí forma la bolsa de Rathke, y se pronuncia hacia arriba y se une con esta porción nerviosa que proviene del diencéfalo para formar la glándula definitiva. Entonces habíamos dicho que hay una porción que se llama adenohipófisis y la otra que, a ver, ya, y otra que es la neurohipófisis. Entonces esos dos tejidos, ectodérmico y nervioso, provienen, o sea, forman la hipófisis. Bien, eso lo habíamos visto en la clase pasada. Vamos entonces a lo que es la formación del paladar. Acá en esta diapositiva se muestra que el paladar es una cavidad nasal que se origina del proceso paladar palatino medio. Impar es esta donde está la flecha acá, es decir, este es el paladar medio o paladar primario, y dos procesos palatinos laterales que son los secundarios, que están donde están las otras dos flechas. Entonces, el proceso que desciende, como también viene de los lados, es la forma de cómo se forma el paladar. Entonces, finalmente, allí, ¿no es cierto?, más o menos a la semana 9-10 del desarrollo embrionario, este paladar, este conjunto de tejido, principalmente los secundarios, los laterales, se cierran y forman esta estructura que es el paladar. Cuando esto no se cierra, estamos hablando de paladar hendido, que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Lo mismo también en el proceso de la formación del paladar, contribuye el tabique nasal, como ustedes lo ven acá en esta otra diapositiva, al lado derecho, en donde cuando el paladar secundario se fusiona entre sí, acá también tenemos que tener en claro que hay un proceso apoptótico y también hay una interacción epitelio-mesénquima para que ambos paladares, ¿no es cierto?, se fusionen y formen una sola estructura. Lo mismo sucede con el tabique nasal, que desciende, ¿no es cierto?, y se fusiona con el paladar para dar origen a los orificios nasales que están aquí debajo, ¿ya? Entonces, de esa forma se distribuye el tejido en la formación de este paladar. Importante en este proceso son estos genes homeobox, los MSX1, los DLX1 y DLX2, importantísimo. También, como está implicado acá la formación de hueso, ¿no es cierto?, del tabique nasal, acá, está implicado las proteínas morfogenéticas óseas, como también el SHH o Sonic Hedgehog. Entonces, estos genes están implicados en los procesos, ¿no es cierto?, de formación del paladar. El labio leporino y paladar hendido, que son dos patologías que se presentan durante el desarrollo embrionario, asociado a lo que es la formación del paladar y la formación del labio. Entonces yo acá me quiero destacar a una doctora, a una colega de ustedes que además de ser médico, era doctora. O sea, es doctora, porque la verdad que jubiló en la Universidad de Chile y ella tenía la cátedra de paladar hendido y labio leporino para justo también los alumnos de medicina. Seguramente ahí, si le preguntan a Pedro Hesch,
seguro fue su profesora. Lamentablemente ella ya jubiló en su momento, en el año 2013, 2014. Quería traerla para que diera una cátedra acá, pero ya estaba jubilada. Bueno, pero lo importante es que esta colega trabajó muy bien y hizo muchos trabajos con respecto al paladar hendido y labio leporino. Y trabajó principalmente con las poblaciones nativas, con mapuches, con caucásicos, en fin, hizo comparaciones muy interesantes, ¿ya? Bien, es una malformación, acá como dice, con una incidencia de 1 es a 1000 y 1 es a 2500 de los nacimientos que se producen en nuestro país. El labio leporino es falta de fusión del proceso maxilar y nasomedial. ¿Recuerdan cuando vimos la formación del rostro? Entonces acá es este proceso maxilar que está acá y el proceso nasomedial. Entonces este proceso, cuando no ocurre en forma correcta, ¿no es cierto?, allí se produce este problema del labio leporino. El paladar hendido se produce la fusión incompleta o ausencia de la fusión de los procesos palatinos laterales. Es lo que nosotros habíamos visto, ¿no es cierto? Acá debiera ocurrir un proceso apoptótico y también una proliferación celular para que estos paladares secundarios se fusionen y quede cerrado el paladar. Entonces, moraleja acá para la gente de obstetricia, tienen que tener mucho cuidado en los recién nacidos porque muchas veces no se nota el paladar hendido y queda una abertura. Y cuando el recién nacido comienza sus primeros procesos de amamantar, entonces allí se pasa la leche a los pulmones, ¿ah? Entonces eso hay que tenerlo presente. Hay que revisar muy bien a los recién nacidos. Después, bueno, una relación que existe hoy día entre la trisonomía del 21, ustedes recuerden que la trisonomía del 21 es un cromosoma más en el par 21. Entonces, esa patología, ¿no es cierto?, está muy asociada a lo que es el paladar hendido. O sea, se coincide ambas situaciones con respecto al paladar hendido. Y los genes que están implicados directamente en lo que es estas patologías son dos, que son dos genes homeobox. ¿Recuerdan lo que es un gen homeobox? Me imagino, no sé si del semestre pasado se acuerdan un poco, y es el MSX1 y el DLX1 y 2. Entonces, estos dos genes, ¿no es cierto?, están allí relacionados con estas patologías. Acá en la parte inferior tenemos ejemplos, como ser hendidura unilateral, que está implicado el paladar y el labio, hendidura bilateral también, ¿no es cierto? Acá está bilateral, ahí está el ejemplo. Paladar hendidura línea media, en donde solamente el paladar no ha cerrado, y labio leporino, paladar hendido bilateral. O sea, esto sí que ya es bastante más complejo. Después tenemos otro ejemplo, hendidura facial oblicua con labio leporino, acá, y labio leporino con hendidura nasal. Entonces, como les decía, este es un ejemplo para dar a conocer, ¿no es cierto?, cuando el proceso maxilar y el proceso nasomedial no ha cerrado, y es allí donde se produce esta patología del labio leporino y paladar hendido también, cuando se continúa hacia atrás. A ver, ya. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bien, parece que no las hay. O todavía estamos durmiendo también. A ver cuánto han llegado. 25 alumnos han llegado. Bien. Formación de la nariz y aparato olfatorio.
Y el aparato olfatorio humano se inicia en el primer mes con el engrosamiento ectodérmico de la placoda nasal. Acá tenemos la placoda nasal. Entonces, acá importante, como les decía en la clase anterior, el PAC6. Y no solamente en la parte cefálica hay dos genes importantes, ¿ya? Uno es el LIM1 y el otro es el PAC6. Recuerden que el LIM1 está relacionado con la formación de la estructura completa cefálica y el PAC6 está relacionado con la formación del globo ocular. Pero hoy día aprendimos de que también en lo que es la formación de la nariz, en la parte cefálica, también está implicado este gen homeobox, que es el PAC6, en la formación de esta estructura del aparato olfatorio, ¿ya? Entonces, allí en la zona ectodérmica de la placoda nasal, que es esta acá, está presente el PAC6 y comienza con una depresión para formar las fosas nasales. Ven acá que esta depresión comienza hacia el interior, ¿no es cierto? Que en un comienzo es ciega, esta zona es ciega, y posteriormente se fusiona en la región posterior de lo que es la parte superior de lo que es la faringe, acá donde está ubicado el círculo rojo, ¿no es cierto? Acá ocurre este proceso de fusión a más o menos entre la séptima a octava semana de desarrollo embrionario. Allí está el proceso orofaringio y en esta zona, ¿cierto? Ahí se fusionan estos dos conductos, la vía respiratoria y la vía digestiva. Y por supuesto cada uno va hacia lo que es respiratorio y lo que es esófago. ¿Ya? Bien. Perdón. Y ahora vamos a comenzar, vamos a dar una visión general de la formación de los dientes, ¿ya? El proceso odontogénico. Como ayer alguien me preguntó, vamos a dar una visión general de lo que es el proceso odontogénico y más o menos entender algunos procesos desde el punto de vista biológico que es interesante conocer. Como les decía, la odontogénesis es todo un semestre para aquellos que estudian odontología, por supuesto. Pero bueno, les cuento un poco esto porque me atañe bastante en forma directa a mi persona porque trabajé directamente durante mi tesis doctoral en lo que es la formación del diente. Ahora, como material biológico es algo muy interesante en el sentido de que uno puede extraer los gérmenes dentales de la mandíbula durante el desarrollo embrionario del ratón. Se trabajó en ratones, ¿no es cierto? Y como órgano yo puedo hacer cultivos celulares, puedo hacer histología, puedo hacer inmunohistoquímica, puedo hacer hibridación in situ, en fin. O sea, es un órgano biológico muy interesante para estudiar el desarrollo embrionario. Y también dar la explicación a muchos procesos que están ocurriendo, como lo que vamos a ver, ¿ya? Entonces, acá como en algún momento también les comenté, muchos de los órganos provienen de la combinación de tejido nervioso y tejido mesenquimático, o tejido ectodérmico y tejido nervioso, o también tejido endodérmico. Eso recuerdan ustedes que allí hay un proceso de interacción epitelio-mesénquico. Pero en este caso en particular, la formación, o sea, los dientes, provienen de dos orígenes, uno nervioso y otro mesenquimático, y que se ubican acá en el primer arco branquial. Recuerden que acá también está el cartílago de Meckel, que va a formar la mandíbula inferior, que vamos a ver luego. Entonces, proviene células nerviosas de la parte posterior del mesencéfalo y del primer rombómero. Estas células que están acá de origen nervioso descienden y se unen a las células mesenquimales que están en el primer arco branquial, y allí ellas dos forman estas estructuras dentales, ¿ya? Entonces, el origen de los dientes es doble, por eso digo doble. 32 dientes son 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares, 8 molares y 4 muelas del juicio. Entonces, eso es nuestra dentición en los adultos.
genes que están implicados en su formación: el factor de crecimiento de fibroblastos 8, el Sonic-Hedgehog, las proteínas morfogenéticas óseas 4, los MSX1, BAX1 y PAX9. Entonces, estos genes están implicados en lo que se sabe hoy día, en lo que es la formación de las estructuras dentales. Bueno, acá al lado derecho, hay hay hibridaciones in situ de embriones de ratón de 10 días y 11 días de desarrollo embrionario para pesquisar la presencia del factor de crecimiento de fibroblastos 8, para conocer dónde se expresa en este momento el desarrollo. Entonces lo que se quería era identificar la expresión de este gen. Y lo que se observó es que en el primer arco branquial, acá en esta zona, que es lo que hoy día nos interesa, allí se expresa el FGF8. Eso es decir, en el primer arco branquial. Y acá se muestra la señal, ¿no es cierto?, bastante de un color violeta en la superficie de este primer arco branquial. Eso es a los 10 días, a los 11 días, esa señal ha desaparecido. Ahí está también el primer arco, ha desaparecido. Entonces, esto sirve un poco para entender cómo funcionan los genes, es decir, es como encender y apagar la luz, es decir, se expresa en un momento, producen los cambios y después se silencian, pero no es que no esté en la célula, no es que no esté en el material genético, sino que hay una activación y desactivación para producir un cambio, ¿ya? Entonces, ese es el concepto importante de lo que tenemos que entender, de lo que es expresión para formar una estructura o a producir cambios durante el desarrollo embrionario, ¿ya? Entonces, eso es importante, jóvenes. A ver, ¿alguna pregunta, consulta, por favor? ¿Algo que no se haya entendido? Profe, es ¿Sí? que usted explicó con relación al ratón, pero con relación al humano, ¿cuándo se da la odontogénesis? Ah, en forma temprana también. Cuando se forma, hablemos de la cuarta, quinta semana de desarrollo, ¿no es cierto? Allí ya están las estructuras, bueno, el cartílago de Meckel, ¿no es cierto?, forma lo que es la mandíbula inferior, y allí ya comienza un proceso de brote, de la formación de los brotes dentales, ¿ya? Entonces, ahí, a la diapositiva siguiente lo vamos a ver, ¿ya? Ya, profe, gracias. ¿Algo más? Otra cosita, el BART1 que forma los molares, ¿en qué parte, en qué día se expresa aquí en la imagen? Ah, para allá voy, todavía no he explicado eso. Ya, entonces lo que nosotros en un comienzo estábamos con la interrogante, ¿no es cierto?, de saber desde el punto de vista molecular cuáles son los genes que incitan a expresarse incisivos y cuáles son los genes que incitan a formar los molares. Porque, como les decía en el laboratorio de ayer, ¿no es cierto?, yo todavía no he visto a nadie, o tampoco he leído, de que se formen los molares en la zona de los incisivos, ¿no es cierto?, ni tampoco los caninos en la parte de los molares. Entonces, esa pregunta en su momento nos llamó la atención y comenzamos a trabajar colocando en estos gérmenes dentales, como les decía, uno los extrae y los coloca en una cámara de cultivo y allí puede aplicar distintos genes para que se exprese, ¿no es cierto?, y ver ese cambio. Entonces, ¿hacia dónde se desarrolla? O hacia incisivo o hacia molar. Como es tejido mesenquimático indiferenciado todavía, ¿no es cierto?, y si permanece en el embrión, claro, llegan las señales correspondientes para formar determinado tipo de diente. Pero como están afuera, entonces uno le puede agregar esta sustancia. Entonces lo que vimos, ¿no es cierto?, dentro de todos los genes que se probaron, vimos que el BAR-X1 es el que formaba los molares, es decir, ese gen era el que incitaba a que el tejido odontogénico formara un molar y no un incisivo, ¿ya? Pero en una primera instancia,
para formar lo que es dientes en general, tanto molares como incisivos, la importancia era que se expresara el factor de crecimiento de fibroblastos 8, ¿ya? Eso es lo que ocurre con este VAR X1 para la presencia de los molares. No sé, alguien preguntó por ahí, no sé si le explico, le queda claro con respecto al VAR X1. Sí, profe, clarísimo. Otra cosa es que Lisette. el VAX1 es un gen distinto del que sale aquí arribita, porque sale el VAX1. VAX1, exacto, sí, son distintos, ¿ya? Ah, ya, ok, profe. Entonces, esa es la idea, Lisette, de aplicar distintos genes en estos gérmenes dentales para ver hacia dónde se dirige su desarrollo embrionario, ¿ya? Eso es. ¿Está claro, Lisette? Sí, profe. Bien. Bueno, acá está el proceso de la Profe, odontogénesis. disculpe. ¿Ah? Profe, antes de que usted siga, no sé si antes de la diapositiva anterior viene el desarrollo de la lengua, porque estoy mirando el PDF y me parece que se lo saltó. Uy, sí, po. Diablos, ¿verdad? Disculpa. Sí, se me lo salté. Ya. Gracias, Lisette, gracias. Cuando ocurra alguna cosa así, avísenme, ¿eh? Porque a veces la tecnología no está muy acorde al sistema. Ya. Bien, entonces acá el desarrollo de la lengua, como ustedes ven acá, está implicado el primer arco branquial. Dice en la cuarta, quinta semana, aparecen dos en zona media del primer arco faringio y arco branquial, que es este que está acá, y luego se fusiona en una sola estructura. El aporte de tejido es desde el tercer y cuarto arco, es decir, desde la parte inferior de acá del cuarto arco, para formar la lengua definitiva. Entonces, esto, como ustedes ven acá, el parte del abultamiento central del primer arco branquial junto con el tubérculo impar forman la parte anterior de la lengua y luego, ¿no es cierto?, la eminencia hipofaringia y el mesénquima del cuarto arco acá forman la raíz. Esta es la eminencia hipofaringia que está asociado a la faringe. Entonces, ese tejido, esos tres tejidos, ¿no es cierto?, forman lo que es la lengua definitiva, que es esta. Entonces, pero la parte principal de donde proviene la lengua es esta zona de la parte del abultamiento medio del primer arco branquial, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a la formación de la lengua. Bueno, y como vimos ayer, está constituida de músculo estriado esquelético, ¿ya? Eso es. Ya, eso. Gracias, Lisette. Bien, y regresamos entonces a lo que es la odontogénesis. Acá está el proceso prácticamente completo, en donde se habla de yema, ¿no es cierto?, o brote también, y en esta zona de acá, en el epitelio ectodérmico, es donde comienza a actuar el FGF8, ¿ya? Y luego se produce acá una apoptosis, ¿no es cierto?, y queda libre esta comunicación con la formación del diente. Acá está en el estado de copa, es decir, como ustedes ven, ¿no es cierto?, tal cual, es una copa invertida. Después está en el estado de campana. Acá ya comienza a aparecer los odontoblastos, los ameloblastos, para la formación de la dentina, para formar los ameloblastos, en fin. Y la formación del diente. Entonces, ya después, a medida que pasa el tiempo, ¿no es cierto?, cuando ya después del alumbramiento comienza, ¿no es cierto?, la erupción del diente en la zona ectoderma, en la mandíbula, ¿no es cierto?, ya no es ectodermo, ya está el recién nacido. Entonces, allí también recuerden que queda un primordio dental
que va a ser que después se van a eliminar los caducos, los dientes de leche, y aparece el diente permanente. Ahora, las señales, acá hay algo importante, las señales para que a la edad, ¿no es cierto?, de los 7, 8 años después de nacido, se caiga el diente caduco y se origine el permanente. Allí hoy día es sujeto de bastante investigación. No está todavía claro qué es lo que está allí ocurriendo, ¿no es cierto?, para que eso ocurra. Algunos lo asocian a la presencia de distintas hormonas, la presencia de otros factores de crecimiento, en fin, ¿ya? Pero es hoy día un sujeto de estudio. Bueno, también acá se estudia el proceso molecular, como les decía, es un material muy interesante para estudiar la biología del desarrollo y acá, como les decía, en algún momento se produce esta interacción epitelio-mesénquima entre el tejido ectodérmico y el mesénquima que está en el primer arco branquial. Entonces allí está la presencia de los factores de crecimiento, el PAX9, el LEF1, en fin. Entonces, todas esas moléculas, todos estos genes y factores de crecimiento están actuando para la formación de la primera etapa o yema, como les comentaba recientemente. Y a medida que avanza el desarrollo, ¿no es cierto?, allí aparecen otras estructuras que en el estado de campana, un centro señal, ¿ya? Acá aparece este centro señal que se llama nudo del esmalte. Acá está el esquema de la campana y también lo tenemos acá. Esta es una muestra de histología en donde se observa el estado de campana, se observa lo que es el nudo del esmalte y por fuera están estas células en proliferación. El objetivo de hacer de hacer este experimento fue identificar cuáles son las células que están en proliferación y cuáles son las células que están en un estado apoptótico, ¿ya? Entonces lo que se hizo fue hacer una técnica que es la bromodesoxiuridina y que me permite a mí identificar lo que es las células que están en proliferación o en mitosis. Entonces nos dimos cuenta que estas células que están de un color café, todas estas células están en proliferación celular, es decir, están haciendo mitosis. Pero el nudo del esmalte, que es un centro señal que está acá, no es que no tenga célula, sino que no se tiñen con la tinción específica. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que estas células estaban en un proceso apoptótico y por eso que no se teñían y no proliferaban. Y luego después, no muestro acá la diapositiva, pero después se hizo todo lo contrario, o sea, utilizamos la técnica de túnel para identificar las células apoptóticas y se vio que todo el centro señal aparecía con células apoptóticas, ¿ya? Entonces, pero ¿para dónde se iba con esta situación de lo que es el centro señal? Entonces también asociado este centro señal está a la formación de los molares, de la cúspide de los molares, ¿no es cierto? Los molares tienen 1, 2, 3 cúspides, entonces ¿quién dirige la formación de estas cúspides? Es el nudo del esmalte, que es un centro señal, ¿ya? Entonces, eso también es importante de destacar dentro del proceso de odontogénesis, pero lo que más importa es entender cómo un centro señal, cómo un conjunto de células producen cambios en la estructura definitiva. Eso es importante, ¿ya? Como también me parece que, si recuerdan ustedes, la formación del corazón, cómo los cilios, ¿no es cierto?, que estaban en esta zona del nudo de Hense, ¿no es cierto?, del embrión en desarrollo, ¿no es cierto?, si batían para uno u otro lado, se formaba el corazón en la posición correcta o en el lado derecho, ¿ya? Entonces, ese concepto es importante entenderlo
cómo estos procesos biológicos influyen directamente en la formación definitiva de un órgano, ¿ya? Esa es la idea, jóvenes, de presentar esta diapositiva con respecto a la odontogénesis. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? Habla tú primero. profe, ¿cómo se llamaba la técnica? La que sale ahí en la imagen. Disculpa, no te escucho bien. ¿Qué me preguntabas? ¿Cómo se llama la técnica que usted nombró, la que sale acá en la... Ah, ya. La técnica de la bromodesoxiuridina. Ah, ya, profe. Es una técnica inmunohistoquímica, ¿se acuerdan de los antígenos anticuerpos, no es cierto? Entonces, una técnica inmunohistoquímica en donde la uridina, ¿no es cierto?, permite identificar todas las células que están en proliferación, o es decir, en mitosis. Recuerden, ¿no es cierto?, que ahí se inserta la uridina y eso es lo que podemos ver nosotros en el núcleo de las células que se están dividiendo y se colorean de un color café o marrón, como tú quieras, ¿ya? Entonces, esa es la técnica. Eso es, Luisa, no sé si te queda claro. Sí, gracias. Gracias, profe. Bien. ¿Algo más? Profe, yo quería preguntarle o sea, ¿por qué el nudo del esmalte está haciendo apoptosis? ¿Por qué el nudo del esmalte? ¿Qué cosa? ¿Está en apoptosis o eso había dicho usted? O eso entendí dijo. Ah, ¿por qué está en apoptosis? Ya. ¿Quién preguntaba? Catherine. Catherine. Mira, Catherine, es que recuerda, tenemos que irnos para atrás. Entonces, recuerda que los procesos biológicos importantes durante el desarrollo embrionario eran 4, que hasta el momento los que se saben. Muerte celular programada o apoptosis, proliferación celular, centro señal, interacción epitelio-mesénquima. Entonces, esos 4 procesos biológicos son sumamente importantes en el cambio, en la formación de las estructuras. Entonces, acá lo que nosotros, teniendo en cuenta esos procesos biológicos, nos preguntábamos por qué este nudo del esmalte con la técnica de bromosoxiuridina no se teñía. Entonces, en su momento, bueno, también ya habían algunas publicaciones que decían que acá había apoptosis. Entonces, hicimos la técnica para la apoptosis y nos dimos cuenta que realmente estaban estas células en apoptosis, lo cual significa, ¿no es cierto?, que el concepto de apoptosis, recuerda, es muerte celular programada. Es decir, estas células van a morir para producir un cambio. Y es por eso que el nudo del esmalte tiene estas células en apoptosis para producir los cambios y producir las cúspides de los dientes en los molares, ¿ya? Eso es... ay, me olvidé quién preguntaba. Ya, profe, gracias. Vale. Bien, ¿algo más? Bien, y dejo atrás la odontogénesis. He dado una visión muy general. Más que nada me interesaba darlo a conocer desde el punto de vista embriológico, cómo se puede usar las distintas técnicas en embriología para identificar la formación de una estructura. ¿Ya? Si nosotros pudiésemos sacar los pulmones, el corazón y hacerle las mismas experiencias, sería espectacular, pero lamentablemente esos órganos no avanzan durante el desarrollo en forma, el cultivo in vitro es muy imposible, no funciona. Ya, eso era. Bien, y paso a lo que es la formación del globo ocular. Acá también es importante, como ya les decía, esta estructura que ustedes ven acá, y el PAC6 influye directamente en lo que es el globo ocular. Y ya, como bien, bueno, por acá dice, acá está, en los 28 a los 30 días, ¿no es cierto?, ya se nota en el embrión en desarrollo, la vesícula. Bueno,
el concepto de, para recordar un poco nomás, de lo que es los genes homeobox. Recuerdan ustedes que les dije que eran genes conservados evolutivamente y reguladores del desarrollo. Entonces, ese es el concepto que hoy día se maneja de los genes homeobox. Acá están el PAX6, que es el que nos interesa, pero también hay otros, el PAX9, el PAX8, SMSX1, 2, DLX1, DLX2, asociados estos últimos a las malformaciones en el paladar, es decir, cuando no actúan correctamente. Entonces el concepto de homeobox está asociado, ¿no es cierto?, tanto a los animales inferiores como a nosotros, los que supuestamente nos creemos superiores, ¿no es cierto?, y están determinados a formar las mismas estructuras. Y lo que es más curioso, no hace mucho, el año pasado, leía un paper que decía que había cierta similitud entre los genes homeobox de los seres, de los vertebrados con los vegetales. Y ahí sí que me dejó plop, porque somos reinos diferentes, ¿no es cierto? Vegetal y animal, entonces, pero existe una conexión, es decir, la secuencia de genes de lo que es los genes homeobox también aparecían en vegetales, y ahí ya sí que me perdí, porque según yo es un poco difícil. Pero bueno, es la ciencia que sigue avanzando y nos va entregando nuevos conocimientos. Entonces, eso es con respecto a los genes homeobox. Y también recordar un poco lo que ya comenzamos en las primeras clases, ¿no es cierto?, lo que es la neurulación, lo que es citomorfológico, más que nada para entender el concepto de ruptura y doble soldadura, que es lo que se ocurre acá en la formación del tubo neural y restablecimiento del ectodermo, ¿ya? Pero es lo que vamos a ver más adelante en la formación del cristalino y también en la formación de la córnea. Ahora, la neurulación molecular, también solamente para recordar, ¿no es cierto?, que acá hay un cambio en la expresión de genes. Por ejemplo, acá está en un comienzo, el PAX6 se observa, o se expresa, mejor dicho, en todo lo que es la placa basal del tubo neural, pero tiene que aparecer en la placa del suelo la presencia de Sonic-Hedgehog para que divida, ¿no es cierto?, este proceso, y el PAX6 se exprese a ambos lados de la placa basal. Porque si eso no ocurre, entonces, y esto sí que se sabe, y esto sí que es cierto, ocurre esto, los fetos cíclopes, es decir, un feto con un solo ojo, ¿ah? Entonces, si no actúa, repito, si no actúa el Sonic-Hedgehog acá en la placa del suelo, ¿no es cierto?, el PAX6 se expresa continuamente en toda la placa del suelo y se forma un solo globo ocular. Y esa es una patología. Entonces hay que entender que es importante primero el PAX6, ¿no es cierto?, para la formación del globo ocular, pero posteriormente también es importante el SH para que se produzcan los dos ojos en nuestro rostro, ¿ya? Entonces eso también es importante conocerlo, y hoy día ya se sabe fehacientemente que eso es así. ¿Alguna pregunta? Bueno, para aquellos que decidan el área de oftalmología, ¿no es cierto?, entonces es importante conocer esto. A ver, de los surcos ópticos a vesículas ópticas. Entonces, del día más menos 22, ¿no es cierto?, al día 24, proveniente del tejido neuroectodérmico, acá, entonces se forma esta vesícula óptica cuyo inicio está dado por el PAX6, ¿no es cierto? Ya lo habíamos comentado. Pero este es el origen nervioso de la estructura óptica y también parte del ectodermo. Entonces, es una combinación de tejido, tanto ectodérmico como neuroectodérmico, lo cual origina el globo ocular. Bien. Bien. Acá
hay una interacción epitelio-mesénquima, ¿no es cierto?, para la formación del cristalino. Entonces, a partir del ectoderma, de la placoda del cristalino, ¿no es cierto?, estas células que están acá en el que son del ectodermo, comienzan a proliferar, es decir, comienza un proceso mitótico, y por acción o por inducción del factor de crecimiento, de factores de crecimiento, no se sabe hasta el momento cuáles son, hace que esto se vaya hacia el interior, ¿no es cierto?, de lo que es la vesícula óptica. Entonces recuerden que esto es nervioso, este es de origen nervioso, acá va a formarse la retina, o primeramente se entiende como capa sensorial. Entonces el cristalino o la vesícula del cristalino comienza a invaginar, o sea, comienza a crecer hacia el interior de esta vesícula óptica, ¿no es cierto? Y allí se va a ir formando y constituyendo con las células cristalianas. Entonces, lo que sigue adelante, bueno, acá es una inducción epitelio-mesénquima, esto, y también hay, esto también quería explicar, que hay experimentos en donde se han colocado otro tipo de tejido acá en lo que es el ectoderma, y resulta que no se ha logrado formar la vesícula óptica, sino que tiene que haber específicamente en esa zona, y pareciera ser que los factores de crecimiento de fibroblastos inducen a la formación, a la expresión de otro gen acá en esta zona, y eso hace que, ¿no es cierto?, se produzca esta invaginación de epitelio ectodérmico para formar la vesícula del cristalino. Bien. Entonces lo que ocurre, como vimos exactamente igual en el proceso neurológico, ¿no es cierto?, en la neurulación, acá ocurre lo mismo, una ruptura y una doble soldadura, es decir, que en un comienzo esta vesícula del cristalino estaba unida al epitelio ectodérmico, pero finalmente queda dentro de lo que es el globo ocular. Entonces ahí ya tenemos una estructura del globo ocular en el día 36, 38, más o menos formada con respecto a lo que va a ser el órgano definitivo. Otra cosa importante es que acá el nervio óptico y la arteria hialoidea, que es la que nutre al globo ocular, ¿no es cierto?, sigue expresándose el PAC6, pero para poder dirigir lo que es el nervio óptico directamente al encéfalo, alrededor de este nervio óptico se expresa el PAX2. Entonces, este es otro gen que es Omevox, pero que se expresa exclusivamente en esta zona para dirigir el nervio óptico hacia lo que es el encéfalo, ¿ya? Eso también es importante. Y allí ya queda, en el día 36-38, queda más o menos definido lo que es el tallo óptico con lo que posteriormente va a ser el nervio óptico. Bueno, acá hablo de la ruptura y doble soldadura del tejido ectodérmico para formar el cristalino. Acá, recuerden el concepto de embriones knockout, ¿no es cierto? Significa que esos embriones de ratón o en lo que se esté trabajando no tienen el PAC6, es decir, se ha extraído el PAC6. Entonces, cuando el PAC6 no está, obviamente no se forman los ojos, ¿ya? Y cuando hay alteraciones, ¿no es cierto?, hay dos patologías, la microftalmia, que corresponde a ojos pequeños, y la anoftalmia, que es ausencia de ojos, que son esto lo que tenemos acá. Microftalmia, ¿no es cierto?, ojos pequeños, y anoftalmia, ausencia de ojos, pero sí son viables los embriones que presentan esta patología. Entonces, eso es lo que ocurre en la formación del globo ocular. La formación de la copa óptica y fisura coroidea, que es esta que está acá, ¿no es cierto? Como bien dice acá, es un proceso asimétrico,
que tiene lugar en el lado ventral, es decir, acá, ¿no es cierto?, en el lado ventral de la vesícula óptica, lo que da lugar a la fisura coroidia, es esta que está acá, que se continúa con el tallo óptico, lo que será el nervio óptico posteriormente. Por su canal circula la arteria hialoidea, que está acá, ¿no es cierto?, y que va a nutrir la capa sensitiva del globo ocular. Y cuando esto no se cierra, cuando no se cierra completamente la fisura, bien digo, la fisura provoca la patología que se llama coloboma, y es esto que está acá, ¿no es cierto? Acá muestra el coloboma del iris, que no ha sido cerrado completamente, y la coloboma del nervio óptico que se ve acá, ahí en esta zona. Eso es con respecto a lo que es, bueno, y acá hay otras cosas, formación del cristalino. El cristalino en el fondo es una lente, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que es una lente, entonces tiene que ser lo suficientemente transparente, cristalina, para poder, para que nosotros podamos ver. Entonces, allí hay una interacción de genes entre el PAC6 y el SOX2 para el proceso de que estas células que están acá comiencen un proceso de transparencia, ¿no es cierto? Yo les hablaba en algún momento de las células cristalinianas que secretan proteínas también llamadas cristalinianas, que son la alfa, la beta y la gamma, que están, estas células están al interior del cristalino y ellos van cada vez, ¿no es cierto?, haciendo más transparente a medida que avanza el desarrollo el cristalino y dejándolo como un lente, ¿ya? Entonces allí hay una elongación celular para formar la fibra del cristalino. Acá influyen los genes MAF y SOS y hacen transparente este tejido que recuerden que en un comienzo son células común y corriente, pero que después sufren un proceso con las proteínas cristalinianas que lo hacen transparente. Entonces, qué espectacular es esto, que a partir de un tejido que es opaco, de repente, ¿no es cierto?, se forme una estructura tan transparente como lo es el cristalino, ¿ya? Y bueno, después de nacer, la actividad mitótica cesa, o sea, se detiene con respecto a la transparencia del cristalino. La formación de la córnea también está asociada, ¿no es cierto?, a lo que es el ectodermo. Entonces, en el laboratorio de ayer les preguntaba si en ese feto de 12 semanas de gestación estaba formada la córnea. Obviamente que no, pero sufre todo un proceso también de transparencia, ¿verdad? Proviene, ¿no es cierto?, la córnea del ectodermo. Es primero un epitelio cúbico, se producen cambios celulares, secreción de colágeno 1, 2 y 9 para formar el estroma, es decir, el tejido, lo que es el tejido conjuntivo denso modelado, que está acá en el estroma. Importante el ácido hialurónico para la transparencia, por lo tanto, el ácido hialurónico y la tirosina producen una deshidratación posterior y hacen que la córnea sea transparente en un 100%. Bien, eso es con respecto a la córnea. Este es un ejemplo de córnea astigmática y la córnea normal, ¿ya? Entonces, miren cómo la concavidad, o sea, la comba que presenta la astigmática y la normal, que es mucho más, es menor esa comba. Ya, y después la formación de la retina. Entonces la retina es la capa sensorial, ¿no es cierto?, esta que proviene, ¿no es cierto?, de tejido nervioso y donde están los conos y los bastoncitos. Entonces, allí es donde se forma la imagen y es transmitida a través del nervio óptico. Entonces, eso vamos avanzando con respecto a esto.
Esto también es importante desde el punto de vista de lo que es la retina neuronal. Entonces, esto, si nosotros estuviésemos en nuestro laboratorio en forma práctica, a mayor aumento hubiésemos visto esta capa en la retina, ¿ya? Entonces ahí nos hubiésemos dado cuenta que hay células de tipo neuronal formando la retina. Pero allí, ¿no es cierto?, ahí están los conos, los bastoncitos, para formar la primera capa de la retina, que se llama capa nuclear externa, capa nuclear interna, la capa plexiforme, y después va hacia lo que es el nervio óptico. Entonces, allí, ¿no es cierto?, la morfogénesis molecular del globo ocular, partiendo de las vesículas ópticas, en donde está el PAC6 expresándose. Importante la expresión de Sonic-Schoch para que se formen los dos globos oculares, y que eso hace una represión del PAC6 que veíamos al comienzo de lo que es la formación del globo óptico, de la vesícula óptica. Ahora, hay una cantidad de experimentos impresionantes con respecto a que se hacen hoy día. Por ejemplo, este es una larva de Drosophila melanogaster, de la mosca del vinagre. No sé si seguramente la deben haber escuchado. Entonces, lo que hicieron acá experimentalmente fue expresar el PAC6 en distintas zonas de la larva de la formación de esta mosca. Y miren lo que observaron, que comenzaron a aparecer ojos por todos lados de la larva de la mosca. Entonces, claro, aparecieron los ojos definitivos de la mosca, pero también en el cuerpo, en lo que es el tórax, también comienzan a aparecer ojos. Entonces, la idea de hacer esta experiencia fue de ver la importancia del PAC6 si se expresaba en otras zonas, y realmente es importante porque comienza a formarse ojos anexos, ojos estópicos, ojos estópicos, esa es la palabra correcta. Uy, he avanzado demasiado rápido. ¿Alguna pregunta, por favor? Disculpen, jóvenes. A veces uno se emociona en este tipo de cosas y avanza. Pero, ¿alguna pregunta? Profe, ¿Sí? tenía la duda con una imagen que era antes de la imagen donde salían los niños con microftalmia y anoftalmia. Ya. Voy para allá. ¿Acá? En la parte donde dice los 36 días, ¿esa parte como clarita adelante es la córnea o todavía no se forma ahí? Delante del cristalino, acá. Sí. Claro, acá se va a formar la córnea, pero todavía no está presente. O sea, no se han inducido. ¿Por qué? El cristalino es el que induce acá a una interacción epitelio-mesénquima para que este epitelio ectodérmico, que va a ser posteriormente la córnea, comience el proceso de engrosamiento, ¿no es cierto?, de la córnea. Ya, ¿y eso que está como más claro ahí no es nada? ¿O solamente...? ¿Esto más claro? No, esto es tejido mesenquimático. Uy, acá, todo esto. Ya. Ya, profe. Gracias, profe. Ya. ¿Profe? ¿Sí? Yo tenía una duda cuando estaba en una diapositiva de la formación de la córnea y estaba el estroma celular y habló de un tejido conjuntivo y no alcancé a escuchar qué más dijo. Ya. Es que lo que pasa es que allí, después cuando ustedes ya estén en otra asignatura, histología principalmente, los tejidos conjuntivos se dividen en laxos y densos. Entonces, como ejemplo de tejido conjuntivo denso modelado es el estroma de la córnea, ¿ya? Acá, este que está acá. Acá hay muchas fibras colágenas, como bien acá dice, colágena de tipo 1, 2 y 9, ¿no es cierto?, que se forman acá en el estroma corneal. Entonces, la colágena se alinea tan bien, tan ordenada,
y tan presionada entre sí que es un tejido, se le reconoce como tejido conjuntivo denso modelado, porque está modelado, o sea, está unido, todas las colágenas van en una misma dirección, ¿ya? Entonces no está desordenado como también lo hay el tejido conjuntivo denso no modelado o irregular, ¿ya? Eso es. No sé si te queda Ya, claro, profe. Carla. Sí, sí me Ya, quedó claro, gracias. ya. ¿Algo más? Este experimento es espectacular, ¿ah? Cuando leí el apartado lo encontré genial, porque como a veces el simple hecho de hacer que un gen se exprese en otro lugar estópico, como el tejido mesodérmico que está al interior de este embrión, comienzan a producir las señales necesarias, ¿no es cierto?, para que ese gen cumpla las funciones realmente de formación del globo ocular, ¿ya? Eso, bueno, es una reflexión nomás solamente, pero bueno. Profe, pero al final esos ojos son viables. Buena Máximo, buena pregunta. No, no son viables. Incluso sean los experimentos de las larvas que terminan más o menos y se deforman como moscas, les hacen ¿cómo se llama? Estímulos. Les provocan, separan los ojos verdaderos y hacen estímulos para que estos ojos reaccionen. Y resulta que no tienen la segunda etapa, ¿no es cierto?, de la conexión entre el globo ocular y el encéfalo para que procese la señal, a diferencia de los ojos verdaderos, ¿no es cierto?, que sí la presentan. Bien, Máximo, bien. Gracias, profe. Bueno. Vía de regulación genética oculogénesis del ojo. Lo que se sabe hoy día con respecto a la parte molecular, ¿no es cierto?, la expresión de PAC6 en el tejido nervioso, lo que cuando veíamos lo que era vesícula óptica, esto hace que haya un estímulo, ¿no es cierto?, hacia el ectodermo, la placoda del cristalino, ¿cierto?, se forma el cristalino, pase a la parte, vaya hacia el interior, y en fin, pero los genes que están asociados son el PAC6, las proteínas morfogenéticas OCA4, el SOC2, es decir, la invaginación del cristalino hacia el tejido nervioso depende del SOC2, y la formación del tejido ectodérmico en lo que es la placoda del cristalino depende de estos otros dos genes, del EYA1 y del SIG1. Entonces, estos le dan especificidad a ese tejido de la zona del ectodermo para la formación de la vesícula del cristalino, ¿ya? Esto no ocurre en otra zona del ectodermo, simplemente allí, en lo que es la formación del globo ocular. Bueno, después tenemos el desarrollo del oído interno. Entonces, acá también, acá está la fosita óptica. Miren que está más o menos a la altura de los arcos branquiales, acá. Y acá ocurre una interacción epitelio-mesénquima. Entonces, hay señales del tejido nervioso, bien digo nervioso porque ya no es neuroectoderma, del tejido nervioso, con la expresión del factor de crecimiento de fibroblastos 3 y los Win8C. Entonces, estos estimulan a que el ectodermo de la zona de la fosita primitiva, en esa zona se forme un epitelio estratificado y comience un proceso de invaginación. Y eso implica la expresión del factor de crecimiento de fibroblastos 8. Entonces, esa conexión y ese intercambio de señales y de expresión de genes hace que comience el proceso de formación de la vesícula óptica. Entonces, posteriormente, la vesícula óptica, al igual como en el caso del cristalino y al igual como en el caso de la neurulación,
ocurre una ruptura, ¿no es cierto?, y una doble soldadura, y queda la vesícula óptica al interior del mesénquima embrionario. Entonces, posteriormente, el PAX2 hace que se produzca que esta vesícula óptica sufra un alargamiento, como también luego el factor de crecimiento de fibroblastos 4 hace que haya una formación de los conductos semicirculares, que haya la formación del conducto endolinfáticos con la presencia, ¿no es cierto?, de los factores de transcripción NKX5-1, el DLX5. Entonces, estos genes son los que están dirigiendo la formación del conducto endolinfático, de los conductos semicirculares y también de lo que es el conducto coclear, que es el que está y se va a encorvar acá adelante. Entonces, esto hace que primero, con una interacción epitelio-mesénquima, comience el proceso de la formación del oído interno, hasta llegar, ¿no es cierto?, a la zona interna con la presencia y expresión de todos estos genes para definir inmediatamente lo que es todos estos conductos del oído interno y lo que es la cóclea. Después tenemos el oído medio, que depende de la parte superior del cartílago de Meckel, ¿no es cierto? Acá, a partir de ese cartílago, que está presente en el primer arco branquial, se forma el martillo y el yunque, ¿no es cierto?, estos dos huesecillos del oído medio, y del segundo arco branquial hace que se forme el estribo, que es esta estructura que está acá. Entonces, de esa forma llega a formarse los huesecillos del oído medio, ¿ya? Luego, en una diapositiva que vamos a ver, vamos a entender un poco mejor cómo es la formación de la estructura del oído, de los huesecillos del oído medio. Quizás acá como que no se entiende muy bien, pero en la diapositiva siguiente vamos a darnos cuenta un poco mejor cómo se forma esta estructura, ¿ya? Bueno, y allí está la membrana timpánica, que es una membrana muy interesante porque en algún momento, si hay ruptura del tímpano, ¿cierto?, pues comienza un proceso de sordera. Desarrollo del oído externo proviene del primer y segundo arco branquial, del ectodermo del primer y segundo arco branquial. Acá hay una secuencia del tejido ectodérmico, ¿no es cierto? Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 4, 4, 5 y 6, ¿no es cierto?, de cómo va a ir posicionándose este tejido ectodérmico hasta formar lo que es la estructura óptica externa o las orejas. Entonces, miren acá la posición de este tejido ectodérmico en lo que es la fosita óptica, acá, la fosita óptica, junto con el tejido ectodérmico de estos arcos branquiales. Entonces, en primera instancia se notan estos abultamientos, como es en el feto precoz, después en el feto tardío, ¿no es cierto?, la posición, y finalmente cómo este tejido ectodérmico se posiciona, ¿no es cierto?, en la oreja definitiva. Entonces, el 1, 2 y 3 es parte de esta zona de la oreja, bien digo. En cambio, el 4, 5 y 6 es la parte interna posterior. Bueno, acá vamos a hablar un poco de los arcos branquiales o faringios también. Y corresponde, son 4, están acá. Y acá, como les decía, es posible que se entienda un poco mejor cómo se forman los huesecillos del oído medio. Bien, entonces, el primer arco faringio, que es este que está acá, ¿no es cierto?, como veíamos en nuestra clase de ayer, allí está presente el cartílago de Meckel, ¿ya? Y allí en la parte superior forma el martillo y el yunque, ¿ya? Y por supuesto, en la parte inferior forma la mandíbula inferior, ¿ya?
el hueso mandibular. Y asociado a este hueso mandibular inferior está también asociado, ¿no es cierto?, la formación de las estructuras dentales, en que son donde se inserta esta estructura dental en el hueso. El segundo arco faringio, que es este que está acá, o este, ¿no es cierto?, dice forma el estribo en la parte posterior o en la parte superior. Acá está el estribo, ¿no es cierto?, y en la parte inferior forma la apófisis estiloide, que es esta que está acá. En el tercer arco, ¿no es cierto?, forma las astas mayores del hioides, que es esta que está acá, y también el cuerpo, que está en azul. Y el cuarto arco faringio forma el cartílago tiroide, aritenoide y ligamento vocal, que es el cuarto arco faringio. Entonces, al mismo tiempo, acá ustedes ven el embrión, ¿no es cierto?, con los arcos branquiales o faringios, ¿no es cierto?, uno detrás de otro, los cuatro. Pero no veo acá el cuello. Entonces, cuando ya avanza el desarrollo embrionario y cada uno de estos arcos faringios toma su posición, miren, se forma definitivamente el cuello en bueno, primero en la cabeza y posteriormente el cuello en este embrión en desarrollo y que pasa a ser feto. Bueno, lo otro que también hay que entender acá es con respecto a las hendiduras faringias o branquiales y que están indicadas acá con la flecha roja. Entonces muchas veces se habla de las hendiduras faringias, de las bolsas faringias, en fin, y uno se pierde en la estructura. Por eso que allí coloqué esta flecha para poder indicar lo que es las hendiduras faringias o branquiales, que son estas hendiduras que están en los arcos branquiales, ¿ya? A ver, cosas importantes. Las hendiduras faringias se separan por fuera los arcos faringios y por dentro están las bolsas faringias. Estas son las bolsas faringias, la parte interna. Entonces, recuerden que esto es ectodermo y esto es endodermo, ¿ya? Entonces, la bolsa faringia proviene de tejido endodérmico. Las primeras hendiduras y bolsas faringias que se encuentran entre el primer y el segundo arco participan en la formación del oído. Entonces acá va a formarse la trompa de Eustaquio, la trompa auditiva y el conducto externo del oído externo en esta zona. Después, la primera hendidura se conoce con un conducto auditivo externo. Acá. Entonces también para que ocurra este proceso de formación del oído externo, también se ha encontrado que hay un centro señal, es decir, hay un conjunto de células que están dirigiendo el proceso de formación de la estructura de la oreja, ¿ya? Al igual como ocurre, ¿no es cierto?, en el nudo del esmalte, también es un centro señal y también está dirigiendo el proceso, ¿no es cierto?, formación de las cúspides. En este caso, está dirigiendo la formación de la estructura externa de la oreja, de la audición, ¿ya? Después hay un centro, ya, y eso, bueno, ¿por qué para la formación de la oreja? Porque en los otros arcos no está presente. Genes importantes que se expresan en esta zona, que estimulan la proliferación celular, ya el Sonic-Hedgehog, el factor de crecimiento de fibroblasto 8 y las proteínas morfogenéticas óseas 7. Entonces, allí están implicados estos genes en la formación de estas estructuras de lo que es las hendiduras faringias o branquiales. Las bolsas faringias, llegamos a la parte interna, es decir, son de origen endodérmico, ¿no es cierto? Y acá está, son 4 también, allí están indicadas. Entonces la primera bolsa, ¿no es cierto?, para tener una formación del oído, tanto en el antro timpánico del oído medio, como también en la trompa auditiva o trompa de Eustaquio. Esta zona que está acá, la bolsa. La segunda bolsa
de la segunda bolsa se desarrollan las amigas palatinas, que es esta que está acá. Luego vamos a ver específicamente cuál es el desplazamiento de la paratiroides, del timo, en fin, y la paratiroides. Una cosa importante, jóvenes, para que se entienda luego la formación de la tiroides. La tiroides se origina de este tejido endodérmico que está en el foramen ciego, es decir, en la zona media, frente a los arcos branquiales 1 y 2, está acá este foramen ciego, que es el tejido a través del cual se origina la tiroides, y comienza luego a descender por el conducto tirogloso, ¿no es cierto?, para llegar finalmente a la posición definitiva de la tiroides, ¿ya? Entonces, la segunda bolsa. La tercera bolsa, acá existe una masa epitelial, ¿no es cierto?, que dice que en la parte superior está la paratiroides y en la parte inferior está el timo, que es en un comienzo es una bolsa hueca, o sea, tiene un orificio, por ahí debe decir, y luego se pierde su conexión con el interior de la bolsa y se transforma en la glándula. Después se desconecta de acá y pasa a formar la glándula propiamente tal del timo, que queda a la altura del esternón. La cuarta bolsa presenta un primordio paratiroide y el cuerpo postbranquial o último branquial, que es esto que está acá. Entonces esta es la cuarta bolsa faríngea. Allí está la 1, la 2, la 3, la 4, pero entiéndase que las bolsas faríngeas son las que están en forma interna y de origen endodérmico. Bueno, desarrollo de la tiroides. Como les decía, tengan presente esto anterior, acá el foramen ciego, que es de donde se origina la tiroides, y desciende por el conducto tirogloso hasta ubicarse, ¿no es cierto?, a la altura de en lo que es la tráquea. Se desarrolla por la línea media entre los arcos faringios 1 y 2, los que les acabo de mostrar. En el día 22 y 44 prolifera como 2 lóbulos laterales y comienza a descender hasta el cuello, y desciende por el conducto tirogloso. Entonces, allí, ¿no es cierto?, están las señales hasta llegar a la zona de la ubicación final. Las paratiroides. Entonces, las paratiroides, como vimos, corresponden a un tejido derivado de la tercera y cuarta bolsa faríngea, que se forman como brotes pequeños de tejido, que son estas: la paratiroides inferior y la paratiroides superior. Entonces, estas descienden, ¿no es cierto?, y se ubica la superior, como bien lo indica, y la otra en la parte inferior, detrás de lo que es la tiroides. El brote de la tercera bolsa se ubica en el polo inferior, y mientras que la cuarta bolsa se ubica en el polo superior, que es lo que indica acá la figura, y se ve el desplazamiento de estas paratiroides. El timo se desarrolla de un brote ventral de la tercera bolsa faríngea. Posteriormente, la cuarta semana se desplaza hacia caudal para quedar posicionada a la altura del esternón. Era lo que les decía, ¿no es cierto? Acá de ambas bolsas se desprende, ¿no es cierto?, y comienza a desplazarse hasta llegar a la zona del esternón, el timo. Ya. Bueno, eso es un poco maratónica la clase, pero es lo que es la forma como se desarrolla finalmente lo que es la cabeza, el cuello y todas las glándulas que están asociadas a ello. Entonces, lo importante es tener claro cómo las bolsas faríngeas, a medida que avanza el desarrollo, ¿no es cierto?, van a formar lo que es el cuello, y cómo de estos arcos branquiales, bolsas faríngeas, se desarrollan las distintas glándulas que hemos visto. Tan importante allí también, ¿no es cierto?, reconocer la tiroides, la paratiroides, el timo, de dónde
provienen de las primeras, segundas, terceras bolsas faringias, y cómo los arcos branquiales, ¿no es cierto? Principalmente el primer arco branquial está asociado a la formación de lo que es la mandíbula inferior, y allí importante el cartílago de Meckel. Después, en el segundo arco, el cartílago ioides, del ioides, ¿no es cierto? En fin, todo lo que está allí, y finalmente queda toda esa estructura que es la reminiscencia de los arcos branquiales de los organismos acuáticos. Como les decía, que en los peces se forman las branquias, pues en nosotros, definitivamente en los humanos, queda formado el cuello y en la parte superior la cabeza. Entonces, esa es una conclusión general de lo que hemos visto en estas dos clases. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿O simplemente se quedaron dormidos? Era muy temprano, así que también los entiendo. Yo tengo una pregunta, profe. Ah, dale, Liz. No, decía que estaba despierta. Dale. Ya. ¿El timo y la tiroides se desprenden de la misma forma para descender? Sí, pero uno en la posición media y el otro a ver, déjame explicar. Acá. Acá. De acá, del foramen ciego, se desprende la tiroide, el tejido tiroideo, y desciende por esta línea media. Pero en cambio, el timo está en la tercera bolsa faríngea, pero desciende por el mesénquima hasta la ubicación en el esternón. ¿Ya? Ya, profe, Máximo, gracias. Máximo preguntabas, ¿no? Sí. Ya, eso. Lisette, ¿alguna pregunta? No, profe, todo claro. Ya. Luisa. No está la Luisa. Sí, acá estoy, pero no tengo ninguna duda hasta el momento. Ah, ya, Luisa. Yo pensé que te habías ido a dormir. Ah, profe, No. otra pregunta. ¿Para descender se desprenden por la apoptosis de las zonas de alrededor? No está claro. Yo no, en lo que he leído, no dice específicamente si hay un proceso apoptótico allí para que se corte la conexión con el tejido que está ahí presente. Pero de todo lo que uno ve, de la forma de cómo otros órganos se forman, especialmente en lo que te acabo de comentar de la ruptura y la doble soldadura, ¿no es cierto? Para que no haya comunicación, en este caso, a ver, el cristalino como ejemplo, para que no haya comunicación con el ectodermo, ¿no es cierto? Allí tiene que haber un corte, y eso sí se sabe que es un proceso apoptótico. Entonces, acá tiene que existir ese proceso biológico para que no se continúe esa comunicación con el tejido original, ¿ya? Existen patologías, por ejemplo, en el caso de la tiroides, quedan a veces fístulas allí presentes, ¿no es cierto? En el conducto tirogloso quedan restos de tejido que a medida que avanza el desarrollo y después cuando adultos se expresan como nódulos presentes allí. Entonces, pero sí, es importante el proceso biológico de la apoptosis, ¿no es cierto? Y es lo que implica el corte entre ambos tejidos. Eso es lo que te puedo decir, Máximo, con respecto a lo que ocurre acá. Pero no he visto hasta el momento en paper o que alguien diga específicamente sí, es un proceso apoptótico. Pero yo, de lo poco y nada que sé, estoy casi seguro que es así. Eso es Máximo. Ya, profe, muchas gracias.
¿Algo más, jóvenes? Fernando, entonces, ¿estás por ahí? Sí, profe. No me comprometo al día de hoy a subir las clases, a enviártelas, pero sí me comprometo para el día domingo a mediodía, ¿no es cierto?, enviártelas para que pueda ser compartida con los colegas. ¿Te parece bien? Ya, profe. Sí, sí. Bien. Entonces, eso es, jóvenes. Terminamos con lo que es cabeza-cuello y después tengo que ver con ustedes lo que es las extremidades, la formación de las extremidades. Allí también hay toda una historia, ¿no es cierto?, de saber cómo nosotros, cómo sabe el embrión que tiene que formar manos. En un comienzo las dos extremidades son iguales, pero cómo sabe que tiene que formar manos en la parte anterior y piernas en la parte posterior, ¿ya? Entonces ahí también hay todo un cuento, toda una historia. Y está asociado a genes también, a la expresión de distintos genes. Eso es, jóvenes.